Historia del pájaro que habla, del árbol que canta y del agua de oro. Perteneciente al libro de las 1001 noches. Vivió antaño un príncipe persa llamado Korusha, que era muy aficionado a recorrer por las noches las calles de la ciudad en busca de aventuras para mezclarse con las gentes humildes a fin conocer la opinión de su pueblo. Una noche en que salió acompañado de su gran visir, se detuvo a la puerta de una casa de humilde aspecto, sorprendió el diálogo de tres muchachas que al parecer eran hermanas. Mi sueño dorado, decía una, es casarme con el panadero del sultán, para comer de ese pan exquisito que hacen en palacio. Mi ambición, decía la segunda, es ser la esposa del cocinero del sultán, para regalarme con sus excelentes platos. Pues yo, por mi parte, sueño con ser la esposa del mismo sultán, no porque ambicione riquezas ni honores, sino porque estoy enamorada de él. Le hizo gracia al príncipe aquel diálogo de las tres cenicientas, y fijándose en que la menor, que había expresado el último deseo, tenía una presencia agradable y parecía buena, se le ocurrió disponer que al día siguiente se les ordenara se presentasen las tres en palacio y se diera cumplimiento a sus deseos. Al día siguiente, al recibir las doncellas el mandato de comparecer ante el rey, se asustaron, y mayor fue aún su sudor y azoramiento al comunicarles que el príncipe había estado escuchando la noche antes su secreto diálogo y se disponía a realizar los sueños de cada una. Casaron pues la hermana mayor con el panadero del sultán y la mediana con el cocinero, pero ni que decir tiene la envidia que concibieron las dos mayores contra la más pequeña, al ver cuánta ventaja les llevaba en suerte. La idea de que su hermanita se hubiese convertido en reina y señora llegó a hacérseles tan insoportable que determinaron vengarse de ella cruelmente. Valiéndose de bajas intrigas, consiguieron apoderarse del primer hijo que tuvo su hermana y arrojaron al agua al recién nacido dentro de una cesta, en el canal que atravesaba los jardines de palacio. Por casualidad paseaba entonces por allí el intendente real, que al ver la cesta mandó recogerla a sus hombres, quedando mudo de asombro al ver que contenía un precioso niño que, a pesar de ser muy pequeño, dejaba adivinar ya para el futuro una hermosura extraordinaria. El intendente se alegró mucho de ello, pues hacía largos años que estaba casado sin que el cielo le hubiese concedido ningún vástago. Pero fue mayor aún la alegría de su mujer, que le prodigó 1000 caricias y se dispuso a cuidarle como una madre. Aquel hombre, sin embargo, tuvo el presentimiento de que la cesta había sido arrojada desde las habitaciones de la sultana, pero como era hombre pacífico y nada intrigante, no quiso revelar el secreto para no complicar las cosas. Al año siguiente, la sultana tuvo otro niño, pero las desnaturalizadas hermanas, para impedir a la menor toda felicidad, se apoderaron del otro pequeño y le metieron en otra cesta que arrojaron también al canal, la cual fue recogida de nuevo por el intendente. El sultán estaba desesperado, pues sin saber lo que sucedía, culpaba a la infortunada madre de aquellas misteriosas desapariciones y estaba a punto de pedirle cuentas de sus actos. Por fin, al tercer año de su matrimonio, la sultana tuvo una niña,
que, cayendo en poder de las criminales hermanas, siguió la suerte de los dos niños anteriores. El intendente, guardando siempre el más absoluto silencio, se hizo cargo también de la niña. Pero esta vez el gran rey se enfureció. Como todas las apariencias pérfidamente preparadas para las envidiosas hermanas acusaban a la reina, el monarca decretó la muerte de su esposa, creyéndola una madre desnaturalizada que asesinaba a sus propios hijos. Ordenó, por tanto, al visir que la hiciera ejecutar sin remisión. Pero como la reina era amada por todo el mundo, el gran visir y los cortesanos se postraron a los pies del sultán diciéndole: «Oh señor, nosotros no podemos creer en que sea culpable la soberana, pero si ha incurrido en vuestro desagrado, dejadla vivir, y a ella le bastará con la aflicción de saber que vos le habéis retirado vuestra gracia». «Sea», dijo el sultán, «pero si ha de vivir, quiero que sea de una manera tal que le haga desear la muerte. Así la encerraréis en una jaula de hierro, de modo que quede fuera la cabeza, y colocaréis la jaula junto a la mezquita, de manera que todo el que vaya allí a hacer sus oraciones tenga obligación de escupirle a la cara, bajo pena de quedar él del mismo modo si no lo hace». El visir iba a replicar, pero el sultán le miró de un modo tan duro e imperativo que no hubo más remedio que ejecutar la bárbara orden. Mientras tanto, el intendente y su mujer criaban a los príncipes con tanto amor como si hubiesen sido sus propios hijos. Encargaron su educación a sabios preceptores y sin dificultad aquellos muchachos inteligentes y privilegiados se asimilaron todas las ciencias. Sobre todo la princesa, movida por la emulación, en breve tiempo aventajó a sus hermanos. También se ejercitaron los muchachos en la equitación y lanzamiento de la jabalina, y la princesa, por no ser menos que ellos, no tardó en dominar aquellas rudas artes de la guerra. También se educaron, y tan excelentes cualidades demostraban aquellos tres muchachos, que el intendente y su esposa, llegados a la vejez y gozando de los cuantiosos bienes que les proporcionaba la estimación del sultán, hicieron herederos de su fortuna a sus amados hijos, que se llamaban Bahmán y Parviz, los dos varones, y Parizada, la doncella. A poco sucumbió la esposa del intendente, y éste, que la amaba con ternura, no le sobrevivió mucho tiempo. Los tres hermanos que querían mucho a sus padres adoptivos, creyéndose sus verdaderos hijos, le rindieron honras fúnebres y después se dedicaron a vivir, satisfechos de sus cuantiosos bienes, sin más ambición que hacerse la vida agradable unos a otros. Cierto día en que los príncipes habían salido a cazar, la princesa quedó sola en el palacio, y se presentó una anciana y devota musulmana, rogándole le permitiese entrar para hacer sus oraciones. La princesa le dio hospitalidad y le dijo que podía rezar allí como si estuviese en su casa, y que cuando hubiese terminado se le presentase otra vez, pues le enseñaría la casa y el jardín. En efecto, cuando la vieja hubo rezado, Parizada, que la aguardaba en un espacioso salón, le dijo: «Mi buena madre, venid y sentaos a mi lado. Me felicito de haber tenido ocasión de aprovechar el buen ejemplo y oír los consejos de una persona como vos». La devota quería sentarse en el suelo, pero Parizada no lo consintió. La conversación se prolongó largo rato y se habló de todo lo divino y lo humano, hasta que por fin la vieja dijo:
Señora, muy ciega habría de estar yo si no comprendiera que sois la expresión de todas las perfecciones femeninas. Además, tenéis una morada encantadora, pero me tomaré la libertad de deciros que para que todo acabe de ser perfecto, le faltan 3 cosas. ¿Y qué cosas son esas, mi querida madre? Señora, contestó la devota anciana, esas cosas son el pájaro que habla, el árbol que canta y el agua de oro. El pájaro que se llama bulezar tiene la virtud de atraer a todas las aves para que le acompañen en su voz. El árbol que canta tiene tantas voces como hojas. Y por último, el agua amarilla de las gotas de oro, que tiene también inagotables virtudes mágicas. Cuánto os agradezco, mi buena madre, estas noticias que me dais, pero estoy segura de que también sabréis el lugar donde se hallan y os ruego que me lo reveléis. Y para complacer a la princesa, la anciana contestó: esas 3 cosas están juntas en un mismo sitio, en los confines de este reino. El que vaya a buscarlas tiene que caminar 20 días siguiendo el sendero que pasa frente a este palacio, y al cabo de dicho tiempo la primera persona a quien pregunte por esos objetos sabrá darle razón del lugar donde se encuentra. Dichas estas palabras, la devota anciana se despidió y a la princesa le faltó el tiempo para referir a sus hermanos lo que le había sucedido cuando éstos regresaron. El primero en decidirse para salir en busca de aquellas maravillas fue el príncipe Bahmán, que reveló enseguida su propósito a sus hermanos. Estos intentaron disuadirle de su empeño, pero fue en vano. Cuando se disponía a partir, Bahmán dio a su hermana un cuchillo envainado, diciéndole: hermana mía, debes tener la precaución de sacar de vez en cuando este cuchillo y contemplar atentamente su hoja. Si está brillante, será una prueba de que vivo, pero si está empañado y gotea sangre, es que habré dejado de existir. Entonces dígnate dedicarme tus lágrimas y oraciones. Y dicho esto, el valeroso príncipe abrazó a sus hermanos y partió. Bien armado y equipado, siguiendo el camino que había frente a palacio, atravesó toda Persia, hasta que al cabo de 20 días vio a un anciano de aspecto repulsivo, sentado a la sombra de un árbol junto a una pobre choza que le servía de albergue. Los pelos de sus orejas, bigote y barba eran lacios, deslucidos y le llegaban hasta los pies. Tenía las uñas desmesuradamente largas y llevaba un sombrero de anchas alas en forma de quitasol. Iba vestido con una especie de estera arrollada alrededor del cuerpo. Este viejo de las uñas largas era un solitario o penitente, un derviche retirado de las vanidades del mundo, que no concedía la menor importancia al aseo de su persona. Pero el príncipe Bahmán se llenó de júbilo al verle, pues sabía que se cumplía el día 20 de su marcha y tenía fe en la respuesta que le pudiese dar aquel hombre. Preguntóle, pues, pero el viejo respondió tan confusamente, oclusionada la boca con el bigote y la barba, que a Bahmán apenas le entendió. Como era muchacho práctico y abierto de genio, el príncipe sacó unas tijeras y, pidiendo permiso al anciano, comenzó a recortarle el bigote
que le obstruía la boca. Concluida esta operación, dijo el derviche: quien quiera que seáis, os agradezco lo que habéis hecho, y ahora hablad, que procuraré complaceros. Venerable asceta, replicó el príncipe, vengo desde muy lejos en busca del pájaro que habla, el árbol que canta y el agua de oro. Ignoro el sitio donde están, y si vos lo sabéis, os ruego me enseñéis el camino, para no perder el fruto de tan largo y penoso viaje. Señor, respondió el derviche con voz temblorosa, al oír aquellas palabras, conozco en efecto el camino por que preguntáis, pero vacilo en indicároslo porque os exponéis a un inmenso peligro. Sabed que de cuantos han ido en su busca, ninguno ha regresado de tan atrevida empresa. Os aconsejo, pues, que no sigáis adelante y os volváis a vuestro país. Cualquiera que sea el peligro de que habláis, dijo el príncipe, lo arrostraré sin miedo, pues creo tener más valor que mis enemigos. ¿Y si se tratara de enemigos invisibles? Tampoco me importan, respondió el valeroso Bahmán. Indicadme el camino y basta de contemplaciones. Viendo el derviche que sus consejos eran vanos, sacó una bola que tenía metida en un saco junto a sí y se la presentó al príncipe. Tomad esta bola, dijo, y cuando estéis a caballo, tiradla y seguid tras ella hasta la falda del monte donde se detendrá. Apeaos entonces y soltad la brida del corcel, que os aguardará en el mismo sitio donde le habréis dejado. Al subir por la ladera opuesta encontraréis a derecha e izquierda multitud de piedras negras, que tienen todas el tamaño de hombres y las más extrañas figuras. No os inmutéis, oiréis un enorme griterío, pero no veréis alma viviente. Procurad no perder la calma ni mirar hacia atrás, cualquier cosa que sea la que oigáis, porque quedaréis en el acto convertido en otra piedra negra. Si lográis salvar el peligro y llegáis a lo alto del monte, hallaréis una jaula y en ella un pájaro, y como está dotado de voz humana, le preguntaréis, y él os indicará dónde se encuentran el árbol y el agua misteriosa. Ahora haced lo que os plazca. Bahmán dio las gracias al derviche y tomando la bola montó a caballo. Después de haberla arrojado al suelo, según le habían indicado, el misterioso artefacto fue rodando hasta la falda del monte y allí se apeó el príncipe, dejando suelto el caballo, que permaneció inmóvil como una piedra. Comenzó Bahmán a subir la cuesta flanqueada de las piedras negras, que tenían en efecto formas fantásticas, semejaban torsos retorcidos por el dolor, brazos levantados al cielo con aire de desesperación, otros agachados e inclinados o tendidos. Había que pisarlos, deslizarse entre ellos porque impedían materialmente el paso. Apenas estuvo Bahmán ante las piedras cuando comenzó a oír voces de energúmenos que gritaban: ¿A dónde va ese loco? ¡No le dejéis pasar! ¡Cógele, cógele! Otros le insultaban, llamándole ladrón y asesino, o lanzaban siniestras carcajadas. El príncipe iba subiendo intrépidamente, pero poco a poco sentía que se le helaba la sangre en las venas. Se asustó, comenzaron a temblarle las rodillas y volvió la cabeza sin poderlo evitar. En el acto quedó convertido en piedra negra, una piedra que tenía exactamente su misma forma, con la cabeza vuelta hacia atrás en actitud de pasmo y de terror. La hermana de Bahmán, desde el día en que el príncipe se despidió de ellos, miraba continuamente la hoja del cuchillo mágico, y cierto día ella y su hermano Parviz
vieron que chorreaba sangre. Inútil sería describir la desesperación y el llanto de Parizada, reprochándose mil y mil veces el haber revelado la conversación con aquella devota. Pero su pena fue aún mayor cuando vio que su hermano, en vez de reaccionar con lágrimas, se llenaba de indignación y apretaba los puños, levantándose de su asiento como un resorte. Y dirigiéndose al camino, Parizada corrió tras él y, cogiéndole entre sus brazos, le dijo: «Hermano mío, no serás tan cruel de abandonarme ahora e irte tú también a buscar la muerte en pos de una vana quimera». Parviz le replicó: «Sería el más cobarde de los hombres si no tuviese el valor para seguir el camino de mi hermano. Mira, aquí tienes este collar de cuentas. Te servirá para saber durante mi ausencia cuál es mi fortuna. Si se deslizan por el hilo en que están engrasadas sin dificultad, será que todo marcha a pedir de boca, pero si se encallan y no quieren correr hacia atrás ni hacia adelante, será señal de que he sufrido la misma suerte que mi hermano. Pero no creo que suceda de esa manera, y espero tener la dicha de volverte a ver pronto». El príncipe se puso en camino y a los 20 días encontró al mismo derviche de las uñas largas que había hallado Bahman. Como era la fecha oportuna, el príncipe le preguntó dónde se encontraban los 3 talismanes, y el anciano respondió con iguales términos y con los mismos consejos. Por indicios de la conversación, supo el joven que era su hermano el que le había hecho el favor de cortarle el largo bigote. «Si no seguís mis consejos al pie de la letra», dijo el derviche, «os sucederá lo mismo que a vuestro hermano, o sea, que quedaréis convertido al instante en piedra negra». Diole luego a Parviz una bola con las instrucciones necesarias que el príncipe siguió al pie de la letra. Pero contra lo que esperaba, cuando comenzó a subir por la montaña, en vez de escuchar un griterío, todas las piedras estaban silenciosas. Le sorprendió, sin embargo, su extraño aspecto y comenzó a subir por la pendiente, convencido de que todo aquello que le habían dicho era mentira o exageración. No se oía la voz de un alma viviente. De repente, cuando estaba a mitad del camino, oyó gritar claramente junto a sí, con aire de desafío: «¡Aguarda, temerario, insolente, que voy a castigar tu atrevimiento!». Parviz, al escuchar el insulto, no pudo contenerse, tiró la espada y dio media vuelta para hacer frente a su adversario, y en el acto quedó convertido en una piedra negra de su misma estatura, que tenía todo el porte de un airoso guerrero. En aquel mismo instante, la princesa Parizada, que se entretenía en repasar las cuentas del collar, las vio pegarse unas a otras y quedar inmóviles como si hubiesen estado unidas con pez. Pero este segundo presagio no la afectó tanto como el primero. Había sido lo bastante prudente para esperar la desdicha, sabiendo que ésta era posible, y aquello hizo en su ánimo el efecto de una llamada. Despojándose de su timidez de mujer, se sobrepuso al inmenso dolor de haber perdido a sus 2 hermanos. Obedeciendo a un plan ya premeditado, se vistió de hombre, se armó de todas las armas y, provista de todo lo necesario, montó a caballo y se puso en camino siguiendo el mismo que habían recorrido sus hermanos. A los 20 días de marcha sin descanso, encontró al derviche y, echando pie a tierra, fue a sentarse a su lado después de saludarle con veneración. «Oh santo penitente, permitidme que descanse a vuestro lado por un momento y dignaos indicarme dónde se encuentran el pájaro que habla, el árbol que canta y la fuente de oro». «Señora», repuso el derviche, «desde el primer instante he conocido que sois una mujer. Sé dónde se encuentran esas 3 maravillas,
pero decidme por qué motivo las buscáis. Buen derviche, contestó la princesa, me han referido de ellos tantas maravillas que ardo en deseos de verlas con mis propios ojos. Y no os mintieron, señora, replicó el derviche, pero para realizar vuestro deseo tendréis dificultades casi insuperables. Creedme, regresad a vuestra casa y no os expongáis, siendo mujer, a los peligros que han hecho fracasar a tantos hombres. Querido anciano, sabed que he venido desde muy lejos y me sería muy doloroso volver atrás sin haber conseguido mi propósito. Ya imagino que los peligros a que aludís pueden acarrearme la muerte, pero explicadme en qué consisten para que, confiando en mi valor, pueda saber si es posible llevar a cabo esta empresa. Cuando el derviche le hubo explicado lo mismo que a sus dos hermanos, la princesa respondió: Ya veo, no sin cierta esperanza, que lo que parece peligro tan invencible se vence fácilmente con solo saber reprimir la curiosidad y tener un poco de presencia de ánimo, pues las piedras, si están en realidad encantadas, no pueden moverse de su posición a menos que alguien las altere con un talismán de gran virtud. No obstante, como en las empresas peligrosas es lícito emplear ardides, yo tengo la intención de emplear uno que me dará la victoria. ¿Y qué pensáis hacer?, preguntó el derviche. Taparme los oídos con algodones para no escuchar el vocerío de las piedras negras. Y tal como lo dijo, lo hizo. Antes de comenzar su ascensión, se taponó bien ambos oídos, aunque por mucho cuidado que pusiera en la operación, no consiguió taponárselos tan perfectamente que no oyese las súbitas voces y los groseros insultos que le dirigían aquellos desdichados que habían sido en su día víctimas de su atolondramiento. Pero, más que de algodones, la princesa iba armada de un ánimo robusto que le permitió subir y subir por la montaña hasta llegar a tal altura que pudo descubrir la jaula con el pájaro. Cuando la divisó, el animal desde lejos le gritó también con voz atronadora: «¡Retírate, condenada! ¡No te acerques aquí!». Pero la princesa, sin vacilar un instante, puso la mano sobre la jaula y se apoderó de ella. En el acto, el pájaro cambió de actitud. «No extrañéis, hermosa reina, que yo me haya juntado a las voces de esos de allá abajo. Pero ahora habéis triunfado vos, y en vuestras manos está el hechizo. Sé quién sois y día llegará en que os preste un gran servicio. Por de pronto decidme lo que queréis para obedeceros al punto». «Primero», respondió la princesa, «dime dónde está el agua de oro». El pájaro le indicó el lugar de una fuente cercana, y allí la princesa llenó con el precioso líquido un frasco de plata que consigo llevaba. «Ahora dime dónde puedo encontrar el árbol que canta». «En ese bosque de la cercanía», respondió el animal. No le fue difícil a la joven distinguir el mágico árbol, porque era más alto que los de su especie y estaba rodeado de un armonioso concierto. «Ya lo he visto y oído», dijo la princesa al pájaro, «pero ¿cómo me las arreglaré para llevármelo, siendo tan corpulento?» «No es necesario que lleguéis hasta aquí con una caravana», respondió el pájaro. «Basta que arranquéis la más sutil de sus ramas y la plantéis en vuestro jardín. En el acto echará raíces y dentro de poco será un árbol tan frondoso y corpulento como el que acabáis de admirar». «No me basta con todo esto», dijo la princesa. «Has de saber que tú y el árbol y el agua sois la causa de la muerte de mis dos hermanos que han sido convertidos en piedra en la ladera de este monte». «Esto es de fácil solución», contestó el pájaro. «Al bajar de la montaña, verted un poco del agua que contiene
el frasco sobre cada una de las piedras negras, y así recobraréis a vuestros hermanos y de paso libertaréis a muchos infelices. Paralizada, llevando la jaula, el cántaro, la rama y el frasquito de agua de oro, comenzó a bajar vertiendo el mágico líquido sobre cada piedra que encontraba, que al instante se convertía en un hombre, apareciendo también los corceles de los que iban siendo libertados. De este modo volvieron a su primitivo ser los príncipes Bahman y Parviz, que abrazaron a su hermana colmándola de elogios y bendiciones, y todos juntos bajaron triunfalmente de la montaña, entonando un verdadero coro de alabanzas a la que antes tanto habían voceado e insultado. Todos los caballeros contendían en declararse esclavos de ella, pero la princesa dijo que no era necesario, pues nada tenían que agradecerle y aceptaba solo su ofrecimiento como un acto de cortesía. Después añadió que debían apresurarse a abandonar aquel lugar funesto y montar cada cual a caballo para regresar a sus lugares. Diciendo y haciendo ella misma, dio el ejemplo tomando las riendas de su caballo. Bahman le rogó que le permitiese llevar la jaula, pero Parizada respondió: «No, el pájaro es mi esclavo, y he de llevarlo yo misma. Toma tú la rama del árbol que canta y tú, Parviz, el frasquito del agua de oro». Y así se hizo. Parizada, a ruegos de todos, figuró a la cabeza de la comitiva, y cuando llegaron a la choza donde estaba el derviche, le encontraron muerto. Bien fuese por su ya larga ancianidad, o bien porque no eran ya necesarios sus consejos a los que se encaminasen a buscar los 3 tesoros. Parizada llegó a su casa con toda felicidad en compañía de los príncipes sus hermanos. Puso la jaula en el jardín y el pájaro con sus cantos se atrajo en el acto a los ruiseñores, pinzones y alondras, que acudieron a acompañarle con sus trinos. La rama encantada arraigó al instante después de plantarla, y en pocos días de maravilloso crecimiento era ya un corpulento árbol cuyas hojas producían sin igual y profunda armonía. Por último, mandó colocar la princesa en el jardín una hermosa concha de alabastro, y cuando estuvo dispuesta derramó en ella el agua de oro, y surgió un surtidor que se elevó a gran altura, volviendo a caer sin que se derramase una sola gota. La noticia de semejantes prodigios cundió pronto, y acudieron las gentes en tropel a presenciar aquellas maravillas. Mientras tanto, los príncipes, vueltos a sus costumbres habituales, salían con frecuencia de caza, y cierto día oyeron que se acercaba una cabalgata del sultán, que había acudido impensadamente a cazar en el mismo sitio que ellos. Decidieron retirarse para no estorbar al soberano, pero habían de pasar por un desfiladero estrecho, no pudiendo por menos de ser vistos. Entonces se apearon y se postraron a los pies del rey, que ya llegaba cerca. Este, sorprendido de la belleza de los jóvenes, les preguntó quiénes eran y dónde vivían, a lo que respondió el príncipe Bahman: «Señor, somos hijos del último intendente de los reales jardines de vuestra majestad, y habitamos un palacio que nuestro padre hizo construir poco antes de su muerte». «Según parece, os gusta la caza», replicó el sultán. «Señor, es nuestro deporte favorito. Parecemos llevarlo en la masa de la sangre. Si es así, venid conmigo, vamos a cazar juntos». Era una orden, y los príncipes no podían negarse a tan alto honor. Cuando estuvieron junto a las guaridas de las fieras, el príncipe Bahman acorraló a un león y el príncipe Parviz a un oso, y manejaron las armas con tal maestría que las fieras no tardaron en sucumbir bajo sus certeros y ágiles golpes. Repitieron después la suerte con otro oso y otro león, de tal manera que el soberano estaba mirándoles con asombro. Al terminar la segunda lucha, el rey les mandó llamar y les dijo:
Quisiera que vuestra audacia pudiera emplearse de hoy en adelante en cosas mejores. Por tanto, no os expongáis más por ahora a nuevos peligros. Desde este momento me haréis un gran placer si venís conmigo a la corte e incorporaros a mi séquito. Con gusto os complaceríamos hoy mismo, gran rey de reyes, pero debéis saber que tenemos una hermana, a la que amamos tanto que no hacemos nada sin consultarle. Por tanto, si os dignáis aguardar a mañana, le comunicaremos vuestra voluntad, que debe ser siempre obediencia, que debe ser siempre obedecida. Mucho me agrada esta unión entre vosotros tres, dijo el sultán, y mañana aguardo vuestra respuesta. Cuando llegó la noche, mientras cenaban los hermanos, comunicaron a Parizada el honor que quería dispensarles el gran rey, y opinó que debían seguirle, aunque ella hubiese de pasar por el duro trance de quedarse sola en casa. De todos modos, fue también del parecer que antes de decidirse consultasen al pájaro encantado lo que debía hacerse. Fueron a ver al pájaro y éste, enterado del asunto, les contestó: si los príncipes acceden a los deseos del sultán y consiguen que visite esta casa para que conozca a Parizada, se seguirá de todo un gran bien y se reparará una gran injusticia. Los jóvenes decidieron hacer lo que el pájaro decía, y una vez llegados Bahmán y Parviz a palacio, comieron en la misma mesa del rey y conversaron con él sobre diversas materias con tanta claridad y sabiduría que éste quedó aún más maravillado de su educación que lo había quedado antes de sus hazañas cinegéticas. Después del banquete se dio en honor de los dos hermanos un magnífico concierto de voces e instrumentos, y cuando llegó la noche los príncipes se despidieron dándole las gracias por sus atenciones y rogándole se dignase honrar su casa con su presencia cuando hiciese otra expedición de caza. El sultán les dijo que iría con sumo placer a comer en su compañía, y Parizada, al enterarse de la promesa del soberano, acudió en el acto a consultar al pájaro cuáles eran los platos favoritos de su majestad. Lo que más le gusta al gran rey, respondió el animal, es un plato de pepinos rellenos de perlas. Eso es imposible, las perlas no se comen, y además todas las que yo tengo, infeliz de mí, no bastarían a hacer el relleno. Eso es fácil de arreglar. Id mañana al amanecer al pie del primer árbol de este parque, cavad a la derecha y encontraréis perlas en abundancia. La princesa, alborozada de gozo, dispuso un espléndido banquete. Al siguiente día salieron los dos hermanos ataviados con sus mejores galas a buscar al sultán de Persia, que había salido con su séquito, y le llevaron a su casa, donde le aguardaba Parizada. El sultán quedó encantado de la exquisita educación de la joven y de su belleza. Encontró también magnífica la quinta que había hecho construir en la vejez su vasallo el intendente, pero lo que más le llamó la atención fue el jardín y el surtidor del agua de oro. ¿De dónde proviene esta maravilla? ¿En qué lugar está el manantial de este surtidor, que no me canso de admirar? Pero la princesa, sin responderle, le dirigió al pie del árbol de las fantásticas armonías. ¿Dónde están los músicos que entonan tan delicioso concierto?, preguntó el rey. ¿Se hallan bajo tierra o son genios que flotan en el aire? Señor, respondió la princesa sonriendo, no son músicos los que forman este concierto, sino las hojas de este árbol que vuestra majestad tiene delante. Acercaos más y os convenceréis de ello. El sultán quedó embelesado ante aquel prodigio, pero mayor asombro le aguardaba al ver al pájaro dotado de voz humana. Esclavo mío, dijo la princesa al animal, he aquí al gran rey. Salúdale como merece su alta jerarquía.
A lo que el pájaro respondió: «Sea bienvenido el resplandor de Ormuz y que el cielo le colme de prosperidades». «Te doy las gracias por tu buen deseo», dijo el sultán admirado, «y yo a mi vez te saludo como rey de los pájaros». Después pasaron a la mesa, y cuando llegó el turno del relleno de perlas, el sultán abrió tamaños ojos diciendo: «¿Cómo? ¿Por qué me presentáis este artificio? Bien están las maravillas que he presenciado hasta aquí, pero ¿intentáis hacerme creer que los pepinos crían perlas? Oh, inconsecuencia humana, que a veces anidas en el corazón de los reyes», dijo el pájaro. «Si no crees que los pepinos dan perlas, ¿por qué creíste que una reina de dulces ojos en los que brillaba la bondad fuese capaz de dar muerte a tus 3 niños?» Al sultán se le cortó el apetito al oír estas palabras y después de largo rato de meditación en presencia de sus 3 hijos asombrados, rompió a llorar amargamente. Cuando hubo dado rienda suelta a su dolor y arrepentimiento, contempló a los 3 jóvenes en los que había reconocido a sus hijos, sintiéndose atraído a amarles por un instinto que él mismo no acertaba a explicarse. «Doy entero crédito a tus palabras», dijo el sultán al pájaro. «Venid acá, hijos míos, y recibid las caricias de mi corazón dolorido». Abrazáronse todos derramando lágrimas, y terminada la comida, el soberano dijo que al día siguiente volvería a la quinta de los príncipes para presentarles a su madre, la sultana, y que estuvieran preparados para recibirla con todos los honores que merecía. Mientras Bahmán, Parviz y Parizada quedaban en el jardín atónitos y confundidos, el rey regresó a la capital con presteza. Mandó detener a las pérfidas cuñadas que le habían engañado y dispuso que las atasen a la cola de un caballo salvaje para que fuesen despedazadas. Después se dirigió con gran solemne comitiva a la puerta de la mezquita donde estaba enjaulada la desdichada reina. Mandó sacarla de la prisión de madera en que había pasado tantos años y le pidió perdón de la injusticia cometida. La sultana perdonó a su esposo y, trasladada a palacio, se vistió un traje magnífico. Al día siguiente se dirigió a la quinta de los 3 hermanos, sus hijos, a los que todavía no conocía, y se desarrolló una indescriptible escena de júbilo y lágrimas de felicidad. La multitud acudió en tropel a palacio, a donde se mudaron definitivamente los príncipes y allí fueron vitoreados y aclamados. Parizada no quiso desprenderse de su pájaro sabio, que atraía a todas las aves que se posaban cantando sobre los árboles y los tejados de las casas. Muchos días duraron los regocijos y las fiestas para celebrar aquel fausto acontecimiento que había devuelto la alegría al corazón del sultán de Persia. Y aquí termina la historia del pájaro que habla, del árbol que canta y del agua de oro. Si os ha gustado, suscribiros a mi canal, si no estáis suscritos, darle al like y compartir. De esta manera ayudáis al crecimiento del canal y yo no tengo más que agradeceros el hecho de que hayáis llegado hasta aquí, pues es señal de que habéis oído todo el cuento. El próximo cuento se titula Alí cogía el mercader. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos mañana en el próximo cuento. Que seáis felices y sepáis gastar vuestras horas. Un abrazo, corazones.